Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Yacid y sean bienvenidos a este canal de inversiones deportivas. En este video quiero explicarles qué es el trading deportivo y cómo es que las apuestas deportivas se han convertido en un negocio muy interesante y lucrativo a largo plazo. Antes de comenzar con el video, te invito a que nos ayudes a vencer el algoritmo de esta red social, regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Un pequeño like tuyo es una gran ayuda para nosotros. Dicho esto, comenzamos. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? ¿Qué es el trading deportivo? El trading deportivo es la actividad que se encarga de especular en eventos deportivos a través de la fluctuación de las probabilidades o cuotas, con el objetivo de obtener un beneficio económico independientemente del resultado del evento. Esto quiere decir que podemos hacer transacciones de compra y venta de cuotas deportivas antes, durante y en tiempos muertos del encuentro, abriendo así la posibilidad de obtener beneficios en todo momento, minimizando el riesgo que un evento en vivo puede suponer si así lo deseamos. ¿Qué es una cuota? Para los que van empezando en este mundo, una cuota es un estimado en términos de probabilidad que se le da a un evento deportivo o a una acción determinada sobre dicho evento. Esta cuota está determinada por las casas de apuestas en forma de decimal y determina tanto el posible retorno de capital apostado como también el porcentaje en términos de probabilidad que la casa de apuestas le da a dicho evento. Esto quiere decir que un evento con cuota 2 nos da un retorno de $2 por dólar apostado. A esto obviamente hay que restarle el dólar apostado y nos queda una ganancia de $1. También esta cuota 2 nos indica que dicho evento tiene una probabilidad estimada del 50%. ¿Y cómo sabemos esto? Aplicando la siguiente fórmula. La probabilidad máxima, que es 100, entre la cuota, que en este caso es 2, da igual al 50%. ¿Dónde se hace? Esta actividad se lleva a cabo en casas de apuestas de intercambio, también conocidas como exchange o bolsas deportivas. En el mundo existen 5 bolsas deportivas o casas de intercambio, siendo Betfair la bolsa deportiva más grande del mundo y la más popular entre los apostantes. Para que se den una idea del tamaño del negocio, al día de hoy Betfair registra más operaciones que la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres. Aunque hablamos solamente de las operaciones realizadas porque aún estamos muy lejos de mover las mismas cantidades de dinero. Betfair nace en el año 2000 a partir de la inconformidad de apostantes profesionales sobre las casas de apuestas tradicionales, que como ya sabemos normalmente manejan políticas abusivas y se reservan el derecho de admitir jugadores ganadores entre sus usuarios. Limitan cuentas y bloquean a usuarios que han sabido aprovechar cuotas mal puestas o que simplemente son ganadores constantes en su plataforma. Gracias a esto, por primera vez nos ofrecen la posibilidad de hacer de las apuestas deportivas un negocio rentable y sostenible a largo plazo. Con el trading deportivo, los apostantes y los traders ganadores nunca más sufrirán de limitaciones ni baneos de cuentas, como sí ocurre en las casas de apuestas tradicionales, gracias a que el trading deportivo se realiza a través del intercambio de trader a trader, es decir, traders como tú y como yo, colocando dinero en determinadas cuotas. Quien esté interesado y piense lo contrario, realizará una apuesta contra nosotros, logrando así el intercambio de cuotas. Las ventajas. El no competir contra las casas de apuestas tiene muchas ventajas. Al ser tú quien coloca las apuestas, tú decides la cuota y no la casa de apuestas. Esto se traduce en mejores cuotas para ti y los apostantes. Otro de los beneficios que tiene el hacer trading deportivo, a diferencia de las apuestas, es el poder tener el control sobre tus operaciones.
Porque ¿para qué esperar a que termine un evento para recoger beneficios? ¿O por qué perder todo el dinero de una apuesta cuando estamos viendo que el evento no marcha como esperábamos? Realmente no tiene sentido. Además de que tenemos la posibilidad de hacer scalping, que es una técnica de trading que nos permite sacar beneficios en literalmente cuestión de segundos, reduciendo así la exposición al mercado. Conclusión. En conclusión, el trading es una disciplina de un nivel avanzado dentro de las apuestas deportivas, muy similar al invertir en bolsa, criptomonedas o cualquier otro mercado especulativo. Necesitamos cierto conocimiento previo, saber calcular el riesgo, conocer sobre la oferta y la demanda, qué origina el movimiento de las cotas y en general conocer la terminología de esta actividad, además de tener bien presente el concepto de apostar en contra o ley, que es el mecanismo por el cual es posible el intercambio de cuotas. Pero una vez que se cuenta con la experiencia necesaria y se superan estos pequeños obstáculos, es una de las formas más lucrativas de abordar las apuestas deportivas. Si ya tienes cierto conocimiento sobre el mundo de las apuestas, quizá te sea más fácil entender cómo funcionan los mecanismos del trading deportivo. Bueno chicos, es todo por el momento. Si te llama la atención esta actividad, no te pierdas nuestros próximos videos en donde abordaremos temas muy interesantes que te ayudarán a mejorar tu proceso de aprendizaje en el trading deportivo. Espero que les haya gustado este video y sobre todo, espero que les haya servido esta información. Gracias por quedarte hasta el final. Si eres un fanático de las apuestas y te gustaría aprender más sobre estos temas, considera suscribirte al canal. Estaremos publicando estrategias e información muy valiosa que te ayudará a vencer a las casas de apuestas. No te lo pierdas. Y recuerda que no hay mejor sensación que convertir tu pasión en una fuente de ingresos. Gracias y hasta pronto.